La lluvia golpeaba suavemente contra el parabrisas del coche patrulla mientras dos oficiales bebían café intentando mantenerse alerta durante su turno de noche. El reloj del tablero marcaba las 10:30 de la noche. Y las calles del centro se vaciaban gradualmente. Las farolas proyectaban largas sombras sobre el pavimento mojado, creando una atmósfera pacífica pero inquietante. El oficial Lee, un veterano de 12 años en la fuerza, miró a su compañero, el oficial Wilson, quien acababa de salir de la academia hace solo 8 meses. Llevaban 3 meses juntos, y a pesar de la diferencia de edad, desarrollaron una amistad fácil, basada en el respeto mutuo y la dedicación compartida a su trabajo. Noche tranquila, dijo Wilson, rompiendo el cómodo silencio. Ajustó el control de temperatura intentando combatir el frío otoñal que se había instalado en la ciudad. El café en sus tazas se había entibiado, pero lo bebieron de todos modos, sabiendo que necesitaban mantenerse alerta durante las 6 horas restantes de su turno. Lee asintió. Sus ojos experimentados escaneaban constantemente su entorno mientras pasaban junto a tiendas cerradas y restaurantes nocturnos. Había visto suficiente en su carrera para saber que las noches más tranquilas podían volverse dramáticas en un instante. A veces, la tranquilidad es buena, respondió, recordando algunos de los turnos más desafiantes que había enfrentado a lo largo de los años. Su radio crepitaba ocasionalmente con actualizaciones rutinarias de la central, una queja por ruido en el distrito residencial, una falsa alarma en una tienda de conveniencia y un par de universitarios borrachos haciendo ruido afuera de una pizzería, nada fuera de lo común. Para un miércoles por la noche, Wilson estaba aprendiendo el ritmo de la patrulla nocturna. Comprender que era diferente de los turnos diurnos. Entrenaba en la oscuridad lo cambió todo. Su forma de abordar las situaciones, cómo debían estar más atentos a su entorno y cómo incluso las paradas de tráfico más sencillas requerían precaución adicional. Se detuvieron en una gasolinera para un descanso rápido y Wilson les preparó café recién hecho mientras Lee estiraba las piernas. Las luces fluorescentes de la tienda proyectaban un brillo intenso en el estacionamiento vacío. El cajero, con aspecto cansado, lo saludó amistosamente. Estaba acostumbrado a ver oficiales a altas horas de la noche. En el auto, hablaron de sus familias y planes para el fin de semana. El tipo de conversación informal que los ayudaba a mantenerse alerta durante las largas noches. Lee habló sobre la próxima obra de teatro de sus hijos, mientras que Wilson compartió historias sobre sus intentos de entrenar a su nuevo cachorro. Fueron estos momentos de normalidad los que ayudaron a equilibrar la naturaleza impredecible de su trabajo. Al girar hacia la calle principal notaron que el tráfico había aumentado ligeramente. Los bares cerrarían en unas horas, lo que generalmente significaba que su noche estaba a punto de volverse más concurrida. Ya habían manejado varias infracciones menores. Anteriormente, una luz trasera rota, una matrícula vencida y un conductor que se saltó una señal de alto. La ciudad adquirió un carácter diferente por la noche. El bullicio habitual de empresarios y compradores fue reemplazado por camiones de reparto, trabajadores nocturnos y algún que otro grupo de fiesteros. Cada sombra y movimiento repentino les llamó la atención. Su entrenamiento los mantenía preparados para cualquier cosa. Ningún oficial podría haber predicho que en tan solo unos minutos, su rutina nocturna daría un giro inesperado al acercarse a la intersección de la Quinta Avenida y Park. No tenían ni idea de que estaban a punto de formar parte de una historia que sería noticia en todo el país, pero por ahora, solo eran 2 policías haciendo su trabajo protegiendo su ciudad. Mientras la mayoría de sus residentes dormían profundamente en sus camas, la computadora del tablero emitió un suave pitido recordándoles que completaran su registro de ubicación cada hora. Wilson, el despacho, con su posición, les comunicó por radio. Su voz era clara y profesional. Estaban a punto de descubrir que a veces los caballeros más extraordinarios empiezan con un aspecto igual al de cualquier otro. La noche pasó de tranquila a intensa en cuestión de segundos. Justo cuando el oficial Lee tomaba su radio para solicitar una revisión de rutina,
Una camioneta negra con placas del gobierno pasó a toda velocidad el semáforo en rojo, casi rozando un taxi. Ambos oficiales se enderezaron en sus asientos. El entrenamiento se puso en marcha al intercambiar una mirada rápida. ¿Viste eso?, preguntó Wilson. Ya estaba buscando las luces y las sirenas. Lee asintió suavemente, colocando su patrulla en el carril derecho. Acelerando, la camioneta se movía rápido, zigzagueando ligeramente entre carriles de una manera que inmediatamente alertó a ambos oficiales. La persecución no fue dramática, sin chirridos de neumáticos ni velocidades peligrosas, pero algo se sintió en las ventanas tintadas de la camioneta. Las ventanas estaban más oscuras de lo legalmente permitido, y a pesar de las placas del gobierno, su movimiento sugería que el conductor podría estar bajo los efectos del alcohol. Durante 3 cuadras, el vehículo continuó adelante ignorando las luces. Despacho S. Estamos persiguiendo a un negro. El gobierno emitió una camioneta SUV que se dirigía al norte por Park Avenue. Wilson habló por radio con voz firme a pesar de la adrenalina que comenzaba a bombear por su sistema. Leyó el número de placa, manteniendo la vista fija en el vehículo que tenía delante. La respuesta del despacho confirmó que el vehículo estaba registrado en un parque automotor del gobierno. Finalmente, después de lo que pareció mucho más tiempo del que realmente fue, la direccional derecha del conductor se encendió. El vehículo se detuvo, pero no antes de dar una vuelta amplia que lo hizo subir ligeramente a la acera antes de acomodarse. Ambos oficiales notaron cómo las luces de freno parpadeaban varias veces, como si el conductor no estuviera seguro de los pedales. «Recuerde el protocolo», le dijo Lee en voz baja a su compañero mientras se preparaban para acercarse al vehículo. «Matrículas del gobierno o no. Tratamos esto como cualquier otra parada». Wilson asintió, comprobando que su cámara corporal estuviera activa. Hoy en día, la documentación lo era todo, especialmente al tratar con situaciones potencialmente de alto perfil. La calle estaba tranquila, las luces rojas y azules pintaban el pavimento mojado de colores alternos. Algunos peatones nocturnos se habían detenido a observar desde una distancia prudencial. Los teléfonos ya estaban listos y grabando. Los oficiales podían ver movimiento detrás de las ventanas tintadas de la camioneta, pero no podían distinguir formas ni rostros claros al acercarse. Se separaron según el procedimiento estándar. Lee tomó el lado del conductor. Wilson cubrió el lado del pasajero. Sus linternas atravesaban la oscuridad, iluminando la impecable pintura negra y los detalles cromados del vehículo. Esto no era un vehículo gubernamental cualquiera. Era algo especial. La ventanilla del conductor no bajaba. Lee tuvo que golpearla 2 veces con la linterna cada vez. En la tranquila calle, cuando finalmente empezó a bajar, el cristal se movía a saltos, como si alguien tuviera dificultades con los controles. La ventanilla trasera también empezó a bajar. Atrajo la atención de Wilson. El olor interior que emanaba era un distintivo cuero caro mezclado con algo más. Algo que hizo que los instintos de ambos oficiales se pusieran en alerta máxima. Años de experiencia les decían que esta no iba a ser una parada de tráfico rutinaria, incluso antes de ver quién estaba sentado en el asiento trasero. «Licencia y matrícula», díjole con firmeza, manteniendo un tono profesional a pesar de la creciente tensión. El conductor, vestido con un traje oscuro, parecía congelado. Sus manos agarraban el volante en la posición perfecta de 10 y 2. Pero fue el movimiento desde el asiento trasero lo que llamó su atención. Alguien importante estaba a punto de darse a conocer. El aire nocturno se había vuelto más frío y una luz. Había empezado a lloviznar de nuevo, creando halos alrededor de las farolas. Más coches reducían la velocidad al pasar junto a curiosos que se preguntaban qué podía hacer que detuvieran un vehículo del gobierno. Ninguno de los 2 agentes podía imaginar que en cuestión de horas esta parada sería la noticia principal de todos los canales de noticias del país. ¿Tiene alguna idea de quién soy?, exigió una voz desde el asiento trasero,
poniendo en marcha una cadena de acontecimientos que pondría a prueba la dedicación de ambos agentes a su juramento de servir a la justicia por igual a todos. La voz desde el asiento trasero pertenecía a un hombre con un traje caro, su cabello plateado perfectamente peinado a pesar de la hora. Se inclinó hacia adelante bajo el haz de luz de la linterna del agente Lee. Ambos agentes lo reconocieron de inmediato. El presidente del Comité de Inteligencia. Uno de los senadores más poderosos del país. No me importa quién se crea que es. Agente Lee, respondió con calma. Su voz firme a pesar de la creciente tensión. Se saltó un semáforo en rojo y necesitamos ver alguna identificación. Podía oler el alcohol que se filtraba por la ventanilla abierta, lo suficientemente fuerte como para confirmar su suspenso. Sobre conducir bajo los efectos del alcohol, el rostro del senador se puso rojo de ira. ¿Te das cuenta de que vengo de una sesión informativa clasificada? Podría tenerlos a ambos limpiando conos de tráfico por el resto de sus carreras. Arrastraba las palabras un poco y rebuscaba en su billetera mientras intentaba sacar su identificación oficial. El oficial Wilson se mantuvo en su posición del lado del pasajero, observando cómo más autos reducían la velocidad para observar la escena. Al parecer, alguien había reconocido al senador. Los teléfonos estaban grabando todo. El oficial sabía que la situación podría estallarles en la cara si no la manejaban a la perfección. El conductor, claramente, el equipo de seguridad del senador. Parecía cada vez más incómodo. El sudor le perlaba la frente a pesar del aire fresco de la noche. Entregó su licencia y registro con manos temblores, evitando el contacto visual con ambos oficiales. Señor, necesito que salga del vehículo. Lee le dijo al senador con un tono profesional pero firme. Este era el momento de la verdad, el punto donde estas paradas generalmente se calmaban o se intensificaban. Dramáticamente, la respuesta del senador fue inmediata y fuerte. Absolutamente no. ¿Sabe cuántos secretos de Estado llevo? Estoy llamando. El jefe, en ese momento, sacó su teléfono, sus dedos golpeando la pantalla con movimientos torpes que solo confirmaron las sospechas del oficial sobre su oficina estatal. El oficial Wilson notó noticias. Vans se detenían en ambos extremos de la calle. De alguna manera, se había corrido la voz sobre a quien habían detenido. Las luces azules y rojas de su patrulla seguían parpadeando, creando una escena casi teatral. Para la creciente audiencia, señor Leetrad, de nuevo, este es el procedimiento estándar. Su posición no cambia la ley. Podemos hacerlo discretamente y profesionalmente, o dejó la sentencia en suspenso, dándole al senador la oportunidad de reconsiderar su enfoque. En cambio, el senador empezó a hacer llamadas. Llamen al comisario de policía. Gritó por teléfono. No me importa la hora. Despiértenlo. Su voz se escuchó en la calle, donde se había reunido una pequeña multitud. Las cámaras de sus teléfonos capturaban cada momento. El conductor del equipo de seguridad parecía querer desaparecer en su asiento. Señor, le dijo en voz baja al senador, quizás deberíamos cooperar. La mirada que le dirigió el senador podría haber sido agua congelada. Ambos oficiales se mantuvieron firmes a pesar del creciente circo a su alrededor. Podían oír sirenas a lo lejos, probablemente oficiales superiores respondiendo a las llamadas del senador, pero también sabían que sus cámaras corporales lo grababan todo y seguían el procedimiento al pie de la letra. La actitud del senador cambió repentinamente, pasando de la rabia a algo más calculador. La mirada de los oficiales dijo, su voz ahora es suave como la miel a pesar de el ligero insulto. Seamos razonables. Estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo que beneficie a todos. Su comisaría probablemente necesite financiación adicional. Agente. Wilson sintió un vuelco ante la indirecta brevedad, mientras que Lee mantuvo su actitud profesional. Señor, por favor, salga del vehículo ahora. Las palabras eran sencillas, pero llevaban el peso de años de entrenamiento y dedicación a hacer lo correcto.
La multitud había crecido y los primeros equipos de noticias estaban preparando sus cámaras. El caballero había transformado una patrulla rutinaria en algo que pondría a prueba no solo la integridad profesional de estos agentes, sino la noción misma de que nadie está por encima de la ley. El senador agarró la manija de la puerta y ambos agentes se tensaron sabiendo que los próximos momentos definirían no solo esta noche, sino posiblemente toda su carrera. La mente del agente Lee corría mientras observaba al senador forcejear con la manija de la puerta. Cada sesión de entrenamiento, cada lección sobre la toma de decisiones éticas, cada conversación sobre integridad. Todo se reducía a este momento. El peso de su placa se sentía especialmente pesado esta noche. La lluvia empezó a caer con más fuerza. Brillando en las luces de los coches patrulla, la creciente multitud sostenía sus teléfonos con firmeza, grabándolo todo. A pesar del pronóstico del tiempo, los reporteros hablaban con urgencia por sus micrófonos describiendo la escena a medida que se desarrollaba. El senador finalmente abrió la puerta, pero en lugar de salir, permaneció sentado con un pie sobre el pavimento mojado. «Última oportunidad», dijo. Su voz se redujo a un susurro que solo ellos podían oír. «Pertenezco a un comité que controla la financiación federal de su departamento. Piensen con mucho cuidado en su próximo movimiento, agente». Wilson observó a su compañero de cerca, listo para respaldar cualquier decisión que tomara. Discutían situaciones como esta durante los momentos de silencio en el coche patrulla, cómo manejarían detener a alguien poderoso, alguien que realmente podría afectar sus carreras. Pero hablar de ello era una cosa, vivirlo era otra. 3 patrullas de policía encendieron sus luces, sumándose al caos de colores que rebotaban en la calle mojada. Un teniente salió de una, ya hablando por teléfono mientras se acercaba al senador. Su rostro mostró un atisbo de sonrisa, probablemente pensando que había llegado la ayuda. «Oficiales», el teniente gritó, «¿cuál es la situación?». Su tono era neutral, profesional, sin dar ninguna explicación. Ambos oficiales se enderezaron, listos para explicar sus acciones. Lee habló primero, con voz clara y firme. «Señor, observamos que este vehículo se saltó un semáforo en rojo al acercarse. Detectamos signos de posible deterioro. Procedemos con el protocolo estándar, hechos simples. Nada más». Las cámaras corporales respaldarían cada palabra. El senador intentó interrumpir, pero el teniente levantó la mano. Años de experiencia se reflejaban en su rostro mientras evaluaba la escena. Los equipos seguían llegando. La multitud se había duplicado y las redes sociales probablemente ya estaban llenas de videos. El senador dijo, «Con cuidado, estos oficiales están siguiendo el procedimiento adecuado. Les sugiero encarecidamente que cooperen». El rostro del senador se ensombreció al darse cuenta de que el teniente no iba a simplemente hacer que esto desapareciera. Se acercaron las sirenas. Esta vez, llegó el equipo de asuntos públicos del departamento. Tendrían que manejar a la prensa, que había crecido hasta incluir todas las principales estaciones locales e incluso un equipo de noticias nacionales. Esto se había vuelto oficialmente mucho más grande que. El oficial Lee, tras una simple parada de tráfico, respiró hondo y tomó una decisión. «Señor, por favor, salga del vehículo ahora, necesitamos realizar una prueba de sobriedad en el campo». Su voz transmitía la serena autoridad de alguien que sabía que estaba haciendo lo correcto, sin importar las consecuencias. El conductor del equipo de seguridad se llevaba las manos a la cabeza. Probablemente veía su propia carrera pasar ante sus ojos. Nunca debería haber dejado que el senador subiera al coche en estas condiciones, pero ¿quién le dice que no a uno de ellos? Él, la persona más poderosa de Washington. El senador finalmente se puso de pie, tambaleándose ligeramente al salir de la camioneta. Las cámaras captaron todo, sus movimientos inestables, la forma en que tuvo que sujetarse a la puerta del auto para mantener el equilibrio, las señales obvias que validaron las sospechas del oficial. El oficial Wilson se movió para apoyar al senador por el otro lado,
no queriendo que se cayera y se lastimara. A pesar de todo, seguían allí para proteger y servir, incluso a aquellos que amenazaron sus carreras momentos antes. El teniente asintió levemente a ambos oficiales, una silenciosa muestra de apoyo por manejar una situación imposible según las reglas. Sabía, como ellos, que los titulares del día siguiente los celebrarían o los crucificarían. No habría terreno fértil mientras el oficial Lee comenzaba a explicar el procedimiento de la prueba de sobriedad. Sintió una extraña sensación de calma. Pase lo que pase después, cualquier presión que viniera de arriba, cualesquiera que fueran las consecuencias, sabía que estaban haciendo su trabajo exactamente como habían jurado hacerlo. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo mientras el oficial Lee comenzaba a explicar la prueba de sobriedad. La lluvia seguía cayendo, creando un suave telón de fondo para el drama que se desarrollaba en la calle. El senador permanecía de pie, inestable, con su costoso traje empapando su anterior arrogancia reemplazada por algo que parecía miedo. Caminaba en línea recta. El oficial Lee, de punta a punta, instruyó, señalando una línea blanca para estacionar. Sobre el pavimento mojado, la cámara de noticias se acercó más, sus brillantes luces creando un foco casi teatral. El senador miró la línea como si fuera un tropo apretado que se extendía a través del Gran Cañón. De repente, un auto negro se detuvo y un hombre con traje impecable salió agarrando un maletín de cuero. El abogado del senador anunció, caminando rápidamente hacia la escena: «Mi cliente no realizará ninguna prueba esta noche». La llegada de los abogados pareció reavivar parte de la anterior rebeldía del senador. El oficial Wilson intercambió miradas con su compañero. También habían sido entrenados para esto. Los abogados que aparecían a media altura se estaban volviendo más comunes en estos días. El teniente se quedó cerca observando atentamente, pero dejando que los oficiales manejaran la situación. «Su cliente tiene derecho a negarse», dijo el oficial Lee. «Con calma, pero esa negativa será notada y habrá consecuencias». Se podía ver al abogado susurrándole algo al senador, quien ahora agarraba la manija de la puerta de la camioneta para mantenerse en pie. La multitud había crecido aún más a pesar de la lluvia y la hora. La gente transmitía en vivo todo el evento y los comentarios fluían de todo el país. El equipo de asuntos públicos luchaba por mantener a la prensa a una distancia razonable mientras intentaba controlar la narrativa. «Esto es acoso», el senador gritó de repente, con la voz quebrada. «Me están atacando por mis posiciones políticas». El arrebato fue captado perfectamente por todas las cámaras presentes, incluyendo su ligero tropiezo hacia atrás que el oficial Wilson tuvo que atrapar. El abogado hizo una mueca visible ante el arrebato de su cliente. Intentó calmar al senador, pero era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Las redes sociales ya estaban repletas de videos de los movimientos inestables y el habla arrastrada del senador en la camioneta. El conductor del equipo de seguridad finalmente salió con aspecto derrotado. Empezó a hablar en voz baja con el teniente, probablemente explicándole cómo habían terminado. En esta situación, su carrera podría haber terminado, pero al menos estaba eligiendo hacer lo correcto. El oficial Lee lo intentó de nuevo. Su paciencia se evidenciaba en su voz. «Tiene dos opciones. Puede presentarse a la prueba de sobriedad o podemos proceder con un arresto basado en causa probable y mi comportamiento observado». Las palabras fueron claras y profesionales. Dándole al senador una última oportunidad para cooperar, el abogado lo apartó para una conversación en voz baja. La lluvia había pegado el cabello plateado del senador a su frente, haciéndolo parecer repentinamente mayor y más vulnerable. El poderoso político que había amenazado sus carreras minutos antes se desmoronaba ante sus ojos. Llegaron vehículos policiales, incluido el propio jefe de policía. Inspeccionó la escena, observando las noticias, las camionetas, la multitud, las cámaras corporales, y lo más importante, sus oficiales siguiendo el procedimiento exactamente como debían. El teléfono del remitente no dejaba de sonar.
Probablemente otros políticos o miembros del personal vieron la cobertura en vivo e intentaron gestionar la crisis, pero era demasiado tarde para controlar los daños. Esto se había convertido en algo más que una simple parada de tráfico. Se estaba convirtiendo en un momento que se discutiría en la policía. Durante años, el oficial Wilson notó un cambio en la expresión del senador. Era sutil, pero años de tratar con personas en crisis le habían enseñado a reconocer el momento en que alguien finalmente acepta su situación. Los hombros del senador se desplomaron ligeramente y sus siguientes palabras salieron apenas en un susurro. «Me gustaría cooperar ahora», dijo. Aunque nadie podía decir si era por remordimiento genuino o un intento desesperado por salvar lo que quedaba de su reputación. El intento del senador por mantener la sobriedad. El momento se convirtió en el que se repetiría en los canales de noticias durante semanas. Bajo el intenso resplandor de las cámaras y la constante lluvia, luchó por mantener el equilibrio en la simple línea recta. Sus costosos zapatos de cuero resbalaron ligeramente sobre el pavimento mojado, pero todos pudieron ver que no era solo el clima lo que causaba sus movimientos inestables. El oficial Lee estaba cerca, dando instrucciones con una voz clara y profesional. Los brazos a los costados. Caminaba talón con punta. 9 pasos adelante. La cámara corporal capturó todo. Los pasos tambaleantes del senador, sus quejas murmuradas, y lo más importante, el comportamiento completamente profesional del oficial durante toda la prueba. El abogado había dejado de intentar intervenir, y en su lugar, se paró bajo un paraguas con una expresión sombría. Sabía, como todos los presentes, que esto se estaba volviendo viral en tiempo real. Las personas que habían estado durmiendo minutos antes estaban ahora despiertas, compartiendo videos de uno de los hombres más poderosos de Washington. No pudo caminar en línea recta a mitad de la prueba. El senador tropezó gravemente. El oficial Wilson se movió rápidamente para evitarlo. De caer, agarrándolo del brazo. Este sutil acto de decencia humana fundamental, protegiendo a alguien que había amenazado sus carreras anteriormente, no pasó desapercibido para la multitud que observaba. «No me siento bien», murmuró el senador. Su arrogancia anterior había desaparecido por completo. La transformación fue sorprendente. De amenazar sus trabajos a parecer un anciano perdido en el ring. El oficial Lee sintió una mezcla de emociones. Simpatía por el ser humano frente a él, pero determinación de hacer cumplir la ley por igual para todos. El jefe de policía se había acercado, ahora observándolo todo. Su presencia añadió otra capa de presión, pero también brindó un apoyo silencioso a sus oficiales que hacían su trabajo según las reglas. El equipo de asuntos públicos ya estaba redactando una declaración sabiendo que esta sería la noticia principal en los noticieros matutinos de todo el país. Alguien en la multitud gritó: «Nadie está por encima de la ley». La ovación que siguió pareció sobresaltar al senador, quien casi perdió el equilibrio de nuevo. El mundo al que estaba acostumbrado, uno de comedores privados y trato diferenciado, había desaparecido, reemplazado por la dura realidad de la responsabilidad pública. La prueba de alcoholemia vino después. El oficial Lee explicó. El procedimiento era claramente consciente de que cada palabra se grababa desde múltiples ángulos. El abogado del senador se adelantó para objetar una última vez, pero su cliente le hizo un gesto para que se detuviera. La lucha se había agotado por completo. «Simplemente acabemos con esto de una vez», dijo el senador en voz baja. Le temblaban las manos mientras tomaba el alcoholímetro y, cuando aparecieron los números en la pantalla, se confirmaron las sospechas del oficial Lee. La lectura estaba muy por encima del límite legal. El ambiente cambió entre los espectadores. Algunos mostraron satisfacción al ver que se hacía justicia por igual. Otros parecían tristes al ver la caída en desgracia pública de una figura poderosa. La lluvia continuaba sin parar, como si intentara borrar toda la escena. El oficial Wilson comenzó a leerle sus derechos al senador. Su voz firme y clara. Las palabras que todos conocen de los programas de televisión se sentían diferentes ahora, más reales,
ya que se las leían a alguien que había ayudado a redactar leyes durante décadas. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de los presentes. El conductor del equipo de seguridad había terminado de dar su declaración al teniente, explicando cómo había comenzado la noche en una recaudación de fondos privada y luego se trasladó a una serie de bares. Describió que intentaba convencerlo. El senador le permitió llamar al servicio de coches, pero le ordenaron que condujera o perdería su trabajo mientras el agente Lee se preparaba para escoltar al senador hasta la patrulla. Algo inesperado ocurrió. El senador se giró hacia él y habló tan bajo que solo ellos pudieron oírlo. «Lo siento, debería haberlo sabido». Sus palabras parecían genuinas, quizás la primera cosa honesta que había dicho en toda la noche. El momento se discutiría más tarde en la comisaría, se debatiría en los medios y los comentaristas políticos analizarían, pero por ahora solo eran dos policías haciendo su trabajo, cumpliendo su juramento de tratar a todos por igual ante la ley. Sin importar el poder o la posición, el viaje a la comisaría se hizo más largo de lo habitual. El agente Lee estaba al volante, su compañero a su lado y su pasajero de alto perfil en el asiento trasero. El senador se había quedado en silencio, mirando por la ventana mientras las luces de la ciudad se difuminaban a través del cristal de la calle. Dentro de la comisaría, los teléfonos ya sonaban sin parar. La noticia del arresto se había extendido como un reguero de pólvora. El cirujano de escritorio, un veterano de 30 años que creía haberlo visto todo, negó con la cabeza con incredulidad. Mientras caminaban por la zona de fichaje, nunca antes habían visto a alguien de esta talla. Un pequeño ejército de funcionarios se había adelantado. Abogados del departamento, altos funcionarios y representantes de asuntos internos. Todos sabían que este caso sería examinado desde todos los ángulos. Los oficiales tendrían que documentar todo a la perfección, sin dejar lugar a preguntas sobre su conducta. «Necesito hacer algunas llamadas», dijo el senador en voz baja mientras comenzaban el proceso de fichaje. Sus manos temblaban ligeramente. Mientras vaciaba sus bolsillos, un reloj de oro, una cartera cara y 3 teléfonos, el contraste entre su poder habitual y su situación actual era sorprendente. El oficial Wilson se encargaba del papeleo mientras Lee supervisaba las fotos de la ficha. El cabello, antes perfecto, del senador aún estaba mojado por la lluvia. Su costoso traje estaba arrugado. Estas no eran el tipo de fotos que acabarían en carteles de campaña. «¿Recibiste visitas?», anunció el cirujano demostrador. Ambos oficiales levantaron la vista para ver. El jefe de policía y el fiscal de distrito, que participaban en este caso, ya ascendían en la cadena de mando más rápido que nunca antes. El abogado del senador llegó momentos después, con aspecto acosado. Agarrando una pila de papeles, entró directamente en modo de control de daños, intentando negociar los términos para una liberación discreta, pero el jefe se mantuvo firme. Esto se manejaría exactamente como cualquier otro arresto por conducir bajo los efectos del alcohol. Mientras tanto, fuera de la comisaría, se estaba formando un circo mediático. Las furgonetas de noticias se alineaban frente a los periodistas callejeros, de pie bajo la lluvia, ofreciendo actualizaciones en directo a los espectadores. En todo el país, las redes sociales explotaban con videos de la parada de tráfico, la mayoría centrados en el momento en que el senador tropezó. Durante la prueba de sobriedad, el oficial Lee estaba terminando su informe detallado. Cada palabra debía ser perfecta. Sabía que este documento sería leído por cientos de personas, tal vez incluso usado en las clases de derecho algún día. Su compañero lo revisó todo 2 veces. Ambos oficiales sabían que sus carreras podrían depender de este papeleo. El senador se sentó en una silla de ruedas, con la cabeza entre las manos a través del cristal. Podían verlo ocasionalmente, mirando al techo, quizás preguntándose cómo explicaría esto a sus electores, a su familia y a sus colegas. Los poderosos habían caído no por una gran conspiración, sino por una simple parada de tráfico. Y 2 oficiales haciendo su trabajo,
La presión ya aumentaba desde arriba. Las llamadas telefónicas de las altas esferas llegaban a raudales. Otros senadores, gobernadores, incluso una llamada de alguien que decía representar a la Casa Blanca, pero el jefe seguía apoyando a sus oficiales, diciéndoles a todos lo mismo: estamos siguiendo el procedimiento estándar. El fiscal de distrito revisó las grabaciones de la cámara corporal en una computadora portátil, asintiendo con aprobación ante la conducta profesional del oficial. Esto es un manual. Ella dijo: hiciste todo exactamente bien. Esas palabras se sintieron como un escudo contra la tormenta. Lo sabían. El oficial Wilson observaba cómo llegaba el personal del senador, con aspecto preocupado y cansado. Se reunieron con el abogado, probablemente ya planeando cómo darle un giro a la historia, pero la evidencia en video era clara. No habría explicación para lo que sucedió esa noche, ya que su turno finalmente llegaba a su fin. Ambos oficiales sintieron el peso de lo que habían hecho. No solo habían arrestado a un conductor ebrio, sino que habían demostrado que la ley realmente se aplicaba a todos. Su acción sería debatida en programas de noticias, discutida en la policía y recordada como un momento en el que dos policías comunes se enfrentaron al poder simplemente por hacer bien su trabajo. El sol comenzaba a salir mientras terminaban su papeleo, arrojando nueva luz sobre una noche que cambiaría sus vidas para siempre. Ninguno de los oficiales se había propuesto hacer historia esa noche. Simplemente se propusieron proteger y servir como habían jurado hacer. Los días siguientes se sintieron como un torbellino. Todas las principales cadenas de noticias transmitieron la historia. Repetir las imágenes de la cámara corporal, la prueba de sobriedad fallida, el arresto de uno de los senadores más poderosos del país. El oficial Lee y Wilson se encontraron en el centro de una conversación nacional sobre la igualdad ante la ley. Sus teléfonos no paraban de sonar con solicitudes de entrevistas. Los reporteros acampaban fuera de la comisaría con la esperanza de vislumbrar a los oficiales que se atrevían a cumplir la ley sin importar su estatus. El jefe había asignado un equipo de relaciones con los medios para atender las constantes preguntas de los periodistas. Evitaba que sus oficiales se adentraran en el circo mientras continuaban con sus tareas habituales. Al pasar lista, otros oficiales guardaban silencio y luego hacían respetuosos gestos de asentimiento. O se ponían caminos en la espalda. Se convirtieron en símbolos de algo más grande que ellos mismos. Un recordatorio de que la placa significaba servir a la justicia por igual, sin importar quién se sentara en el auto al que detuvieron. La oficina del senador emitió un comunicado cuidadosamente redactado, anunciando que se tomaría una licencia para abordar asuntos personales. Los medios indagaron más a fondo, descubriendo un patrón de comportamiento similar que había sido encubierto durante años. Oficiales anteriores habían hecho la vista gorda, prefiriendo la preservación de su carrera en lugar de... El apoyo llegó de lugares inesperados. Llegaron cartas a la comisaría de todo el país, muchas de otros policías que compartían historias similares de haber sido presionados para liberar a personas poderosas. Escribió sobre su arrepentimiento por haber cedido a esa presión. Mientras que otros compartieron sus propias historias de mantenerse firmes una semana después del arresto, los oficiales fueron llamados a la oficina del jefe. Encontraron no solo al jefe, sino también al alcalde y a varios funcionarios de alto rango esperándolos. La sala quedó en silencio cuando entraron y, por un momento, ambos oficiales los temían lo peor. Sus acciones, el jefe, comenzaron. Algo importante. Deslizó un periódico sobre su escritorio. El titular anunciaba que se estaba introduciendo una nueva legislación para prevenir la interferencia política en la aplicación de la ley. Su tráfico. Stout había provocado un debate nacional sobre la rendición de cuentas. El conductor del equipo de seguridad había presentado su historia. Describiendo años de encubrimiento del comportamiento del senador, su testimonio pintó una imagen de un sistema donde el poder significaba inmunidad. ¿Eran placas dobladas antes que influencia? Pero ese sistema se había resquebrajado. La noche en que dos oficiales decidieron actuar de manera diferente,
no todos los apoyaron. Algunos políticos lo llamaron una trampa, alegando que los oficiales habían atacado al senador por motivos políticos en línea. Los troles hurgaron en sus vidas personales buscando trapos sucios, pero sus antecedentes limpios y las imágenes claras de la cámara corporal contaban la verdadera historia. Solo 2 policías haciendo su trabajo. La Fiscalía del Distrito siguió adelante con el caso a pesar de la intensa presión para desestimarlo. Los resultados del alcoholímetro fueron claros, la evidencia sólida. El equipo legal del senador intentó suprimir las imágenes de la cámara corporal, pero el juez las dictaminó. Admisible. La verdad tendría su día en la corte. El oficial Lee encontró un compañero novato, parado solo una noche, mirando el muro de oficiales caídos en la comisaría, reflexionando, preguntó. Wilson negó con la cabeza al pensar en el verdadero significado de esa placa. Respondió sobre todos los oficiales que murieron haciendo lo correcto, no fue fácil. La atención de los medios comenzó a disminuir, pero el impacto de sus acciones creció. Los departamentos de policía de todo el país comenzaron a usar las grabaciones de sus cámaras corporales en sesiones de entrenamiento. Las facultades de derecho incluyeron el caso. En sus clases de ética, se convirtió en una lección sobre el verdadero significado de la justicia igualitaria ante la ley. Una noche, mientras patrullaban su ruta habitual, recibieron una llamada sobre otro conductor de coche de policía. Sin dudarlo, respondieron, tratándola como cualquier otra llamada, porque eso era lo que hacía especial el caso del senador. No es que hubieran arrestado a alguien poderoso, sino que lo trataron igual que a cualquier otra persona. La calle donde lo detuvieron se convirtió en una pequeña atracción turística donde la gente se tomaba selfies. El lugar donde un senador había pasado la prueba de sobriedad con dificultades, pero para los oficiales era solo otro tramo de carretera en su ronda. Un lugar donde hicieron su trabajo, nada más y nada menos. 6 meses después de esa noche lluviosa, el caso del senador finalmente llegó a su conclusión. La sala del tribunal estaba repleta de periodistas, políticos y ciudadanos comunes que habían seguido la historia desde el principio. Los oficiales Lee y Wilson, con sus uniformes de gala, estaban sentados, listos para testificar. Si era necesario, el senador, con aspecto mayor y más humilde que el hombre al que habían detenido esa noche, compareció ante el juez. Su costoso traje no podía ocultar cómo esta terrible experiencia lo había cambiado. Cuando habló, su voz no tenía la autoridad que alguna vez tuvo al dirigir las audiencias del Congreso. Culpable, señoría, dijo en voz baja. Las palabras resonaron en el silencioso foro. Aceptó un acuerdo con la Fiscalía, justo, del mismo tipo que se ofrece a cualquier infractor primerizo. Sin trato especial, sin favores políticos, solo justicia equitativa fuera del juzgado. Las cámaras destellaron mientras los 2 oficiales se enfrentaban a una pared de periodistas. Mantuvieron sus declaraciones simples y profesionales. De la misma manera que manejaron todo desde esa noche. Simplemente hicimos nuestro trabajo, dijo el oficial Lee. Eso es todo lo que cualquier oficial debe hacer. El departamento de policía también había cambiado. Se implementaron nuevas políticas. En su lugar, se aborda específicamente cómo manejar las detenciones que involucran a figuras poderosas. El manual de capacitación ahora incluía una sección que usaba las imágenes de sus cámaras corporales para enseñar a los futuros oficiales que la integridad importa más que la influencia. Su teniente había enmarcado la insignia original, colgándola en el pasillo principal de la comisaría. Debajo, colocó una simple cita: la placa no se dobla. Los jóvenes oficiales a menudo se detenían a mirarla, entendiendo que esas 4 palabras tenían el peso del honor de toda su profesión. El conductor del equipo de seguridad había encontrado una nueva carrera. Habló en la policía sobre el coraje moral y el costo de permanecer en silencio. Había perdido su trabajo, pero encontró su voz, convirtiendo su experiencia en lecciones para otros sobre elegir lo correcto en lugar de. Una noche,
Mientras los oficiales patrullaban su ruta habitual, se detuvieron en el mismo lugar donde todo había sucedido. La lluvia caía de nuevo, como aquella noche. Una joven oficial novata en su primera semana había pedido ir con ellos con la esperanza de aprender de los oficiales que se convierten en leyendas del departamento. ¿Qué te impulsó a hacerlo?, preguntó en voz baja desde el asiento trasero. ¿No tenías miedo de lo que pudiera pasar? Su oficial de carreras, Wilson, miró a su compañero recordando sus propios miedos de esa noche, pero Lee solo sonrió y señaló su placa. Esto no es solo un trozo de metal. Explicó que es una promesa que hacemos a todos, ricos o pobres, poderosos o comunes. En el momento en que empezamos a romper esa promesa, lo rompemos todo. Esta placa. El senador anunció su retiro. En su último discurso, habló sobre humildad y responsabilidad. Había comenzado a hablar en escuelas sobre cómo tomar mejores decisiones. Convirtió su error en una lección para otros. A veces, el mayor impacto proviene de admitir nuestros errores. Su historia se convirtió en parte del entrenamiento policial a nivel nacional, no porque hubieran hecho algo extraordinario, sino porque hicieron lo común cuando hubiera sido más fácil no hacerlo. A veces, los mayores actos de valentía son simplemente hacer tu trabajo cuando todos esperan que no lo hagas. Un año después de la detención, el departamento celebró una ceremonia no para otorgarles medallas ni ascensos, sino para honrar algo. La idea de que la ley trata a todos por igual. El discurso del jefe fue breve pero contundente. Estos oficiales no solo hicieron cumplir la ley esa noche, sino que demostraron que la ley funciona. Al salir de la ceremonia, caminando de regreso a su patrulla, el oficial Lee notó que su compañero parecía pensativo. ¿Qué piensas?, le preguntó a Wilson. Se ajustó la placa, asegurándose de que quedara recta sobre su pecho. Solo pensaba, respondió, algunos precios son demasiado altos. Altos para pagar y algunos son demasiado altos para no hacerlo. Se fueron en la noche listos para otro turno porque eso es lo que hacen los verdaderos héroes. Siguen apareciendo, siguen haciendo lo correcto, no por gloria o reconocimiento, sino porque esa es la promesa que hicieron cuando se pusieron esa insignia por primera vez.